Nos piden obtener lo que es el voltaje V sub 0 entre las terminales del resistor de 1 ohm, que sería este de aquí. ¿Ok? Observen que tenemos tres fuentes, dos de corriente y una de tensión. Vamos a empezar con la fuente de 30 miliamperes. Entonces, con la fuente de 30 miliamperes, pasivamos esta de tensión, cortocircuitamos, que sería aquí, y abrimos la fuente de corriente de 70 miliamperes. Y nos quedaría el circuito de esta manera. Una fuente de corriente con el sentido hacia abajo. Por lo tanto, observamos que el resistor de 4 ohms está en paralelo con la fuente de corriente de 30 miliamperes y el resistor de 1 ohm más 6 ohms está en paralelo con la fuente de corriente de 30 miliamperes. Por lo que podemos utilizar un divisor de corriente. Sí, el divisor de corriente para dos elementos en paralelo. Es decir, para saber la corriente que circula en el resistor de 1 ohm y después, por ley de Ohm, obtener lo que es esa tensión. Entonces, aplicamos primero el divisor de corriente, ¿sí?, que lleva este sentido. Observen que el sentido va contrario al que se propone, es decir, va de menos a más. Y aplicamos el divisor de corriente, ¿sí? Y sub 0 con la primera fuente, la corriente sub 0 prima. Entonces sería 30 miliamperes por la contraria a la resistencia de donde queremos saber el valor de la corriente, que sería la suma de 6 y 1, es decir, 7 ohms, que sería 4, ¿no? Entre la suma de las resistencias en paralelo, es decir, 4 más la suma de 6 y 1, que sería 7, ¿no? Entonces, haciendo operaciones, la corriente es 10.91 miliamperes. Con esa corriente, ¿sí?, multiplicamos por la resistencia, ley de Ohm, y nos da que la tensión vale 10.91 milivolts. Observen que el signo negativo es por lo que les había comentado, ¿no? El sentido va contrario, es decir, de menos a más. ¿Sí? Si hubiese sido hacia acá, pues quedaría positivo. ¿Ok? Pero aquí lo que nos indica es que precisamente, ¿no?, el sentido va contrario al que se está proponiendo. Entonces ya tenemos la primera respuesta. Vamos con la segunda fuente. En este caso vamos a usar la fuente de 5 volts y vamos a pasivar las dos de corriente, las abrimos. Entonces aquí está la de 5 volts y la fuente de corriente de 30 miliamperes se abre, así como la de 70 miliamperes. El circuito que nos queda con la fuente de 5 volts es este que ustedes observan aquí. Y recordemos que lo que queremos es la tensión en el resistor de 1 ohm. El sentido de la corriente de esta fuente va hacia allá, ¿sí? Es decir, va contrario también al que se está proponiendo. Y por lo tanto también va a ser negativo. Entonces aquí nos queda un circuito que es serie. La fuente de tensión en serie con 1 ohm, 4 ohms y 6 ohms. Por lo tanto, vamos a obtener la corriente que circula en este circuito serie por ley de Ohm. 5 volts entre la resistencia total de 1 más 4 más 6. ¿Sí? Y la corriente es igual a 454.54 miliamperes. Una vez que tenemos la corriente, podemos obtener lo que es la tensión en el resistor de 1 ohm por ley de Ohm. Es decir, esta corriente I sub 0 B' por 1 ohm. Aquí ya estamos indicando, ¿no?, el signo negativo por lo que les comenté, ¿no?, que el sentido de la corriente es contrario al que se propone, de menos a más, hacia acá. Entonces, multiplicando la corriente por 1, que es el valor de la resistencia, nos da que la tensión vale menos 454.54 milivolts. Esa es la segunda respuesta con la segunda fuente. Vamos con la tercera fuente, la fuente de corriente, esta que tenemos aquí, y pasivamos las dos restantes, que es la de tensión y la de corriente. Por lo tanto, nos queda el circuito de esta manera. Es la fuente de corriente con este sentido, ¿sí? Y esta corriente, al llegar a este nodo, se divide una parte hacia acá, hacia el resistor de 6 ohms, y otra en los resistores de 1 y 4 ohms. El sentido, si ustedes observan, también es contrario al que se propone, por lo tanto, sería negativo. Aquí vamos a aplicar entonces un divisor de corriente para saber la corriente que circula en 1 ohm.
Recuerden que 70 miliamperios se está dividiendo en la corriente que circula por 1 ohm y 4 ohms y en la corriente de 6 ohms. La que nos interesa es la que circula en esta rama. Por lo tanto, aplicamos un divisor de corriente, igualmente de 2 elementos en paralelo. Entonces, la corriente sub 0 triprima sería 70 miliamperes por la resistencia contraria a la resistencia donde queremos saber la corriente, que sería 6 ohms. ¿Ok? Entre la suma de las resistencias en paralelo, es decir, 4 y 1, 5, en paralelo con 6, que sería esto que está aquí. Por lo tanto, la corriente I sub 0 vale 38.18 miliamperes. Una vez que ya tenemos la corriente, pues aplicamos ley de Ohm. Observen que ya está el signo aquí negativo, por lo que estamos indicando que la corriente va contraria a la que se propone. Ley de Ohm, corriente por resistencia, por lo tanto, haciendo operaciones nos da que la tensión vale menos 38.18 milivolts. Una vez que ya tenemos las tres respuestas, vamos a sumarlas. De manera algebraica, entonces, tenemos la suma de las tres tensiones. Haciendo operaciones, nos da que la tensión en ese resistor de 1 ohm es igual a 503.63 milivolts. El signo negativo, repito, es porque la tensión va más aquí y menos acá.